¿Reales? Creo que no hay ninguno. Para la constancia, señor presidente, de la radicación de la excusa por inasistencia del honorable concejal Julián Felipe Mejía, ha sido actualizada el registro. Muchas gracias. Adelante, concejal Cuesta. Presidente, gracias. Entramos en materia por razones de tiempo inmediatamente. Vamos a hablar de los frentes de seguridad urbana en Bogotá. Quiero decir que este trabajo que estamos presentando en el día de hoy, lo hicimos con el equipo de la UAN, básicamente recogiendo dos documentos muy importantes que han venido elaborando. En primer lugar, la organización no gubernamental Temblores, un informe absolutamente sólido desde el punto de vista conceptual, y una denuncia que presenta, entre otras cosas, el periódico Desde Abajo, que además fue, entre otras cosas, víctima de la inseguridad en Bogotá. Vamos entonces a establecer algunos elementos básicos, digamos, como línea de base. El total de los recursos previstos para el cuatrenio de Bogotá Camina Segura en materia de seguridad es seguramente el más importante la más importante de las inversiones en materia de recursos públicos, 7,4 billones de pesos, en el año 24 algo así como 700.000 y un piquillo de millones de pesos, y ahora por encima de 1,07 billones de pesos. Empiezo por decir esto porque efectivamente los datos de los estudios muestran que efectivamente, por ejemplo, en un delito sobre el cual yo quiero hacer un énfasis especial, que es sobre exactamente el homicidio, está disparado el fenómeno del homicidio. La meta, entre otras cosas, en el plan de desarrollo era lograr una tasa de 8 por cada 100.000 habitantes, 8% por cada 100.000 habitantes. Bueno, lo que habría que decir es que con esa inversión tan gigantesca que se le aprobó aquí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, deberían tener resultados muy concretos en esta materia. ¿Y qué encontramos? Lo primero es un hecho curiosísimo a propósito de homicidios en Bogotá. La tendencia nacional en el gobierno del presidente Petro es a reducirse la tasa de homicidios. Ahí voy a mencionar unos datos. Estaba en el 2022 en 26,2, en el 2023 25,9 y en el 24 25,4. Ahora miremos el tema en el caso de la ciudad de Bogotá. En el caso de la ciudad de Bogotá, en 2023, con Claudia López, 13,6%. Y en el 2024, 15,2%. Y ahora vamos en un estudio que hicimos allí rápido de comparar el acumulado entre junio entre enero y junio del año 24 con enero y junio del año 25. En el caso concreto de los homicidios, hubo 532 para ese periodo del acumulado entre enero a junio, 532 homicidios, y para enero y junio del 2025, 575, es decir, se aumentó en ese comparado, que es absolutamente, digamos, arbitrario, porque lo que se hace es exactamente esperar que termine el año, pero en ese comparado, que metodológicamente es una decisión, digamos, arbitraria, encontramos que ya hay un incremento en el año 25, en el comparado exactamente de enero a junio del 24 con enero a junio del 25, del 8,1%. Vamos rápidamente, sobra decir que también hay un incremento significativo en extorsiones y en violencia intrafamiliar, pero no nos vamos a detener en esto. Vamos a entrar entonces en el análisis que me interesa recoger de la organización no gubernamental Temblores. Caracteriza la política de seguridad del gobierno de Carlos Fernando Galán como una política de seguridad securitista. Securitista. Y ahí empieza la preocupación evidente que quiero compartir tanto con el secretario de Gobierno como con el secretario de Seguridad. Dice Temblores, y yo estoy coincidiendo con esa percepción, y es que esa política de seguridad está sustentada en un principio aporofóbico. Tal cual, aporofóbico. Dentro de esa política de seguridad
se parte de concebir que los pobres son altamente sospechosos de generar fuentes de inseguridad. Segundo, la segunda característica de la política de seguridad del alcalde Galán es su acción performática, bastante teatralización. Entonces, el uso de las frecuentes, hicieron un estudio durante un periodo determinado de tiempo, 29 ruedas de prensa. La teatralidad de la seguridad, la acción performática, es decir, la seguridad como espectáculo, la seguridad como espectáculo. Y la utilización, entre otras cosas, de grandes inversiones de recursos en unos medios estratégicos de seguridad que seguramente no resuelven el problema de los homicidios en la ciudad, que está completamente disparado. Entonces, el sobrevuelo, por ejemplo, tanto de drones como de helicópteros. Y luego aparece el mapa absolutamente claro para los organismos de control, ojalá nos ayuden en esta investigación. El mapa es suficientemente claro dónde se realizan los sobrevuelos de drones y de helicópteros, justamente sobre los territorios en donde están, y no lo digo yo, estoy repitiendo lo que dice Temblores, están situadas las élites económicas, sociales y políticas de la ciudad de Bogotá. Mientras tanto, también lo dice la caracterización de Temblores, se desarrolló una política de la paloterapia, o de la bolilloterapia. Palo para el pobre, mano dura para los sectores más pobres y marginados y paloterapia. No me estoy inventando nada de esto, quiero que ustedes vean lo que está pasando en Usme recientemente, paloterapia venteada para los pobres que se cuelan en el sistema de Transmilenio. Esas son las características exactamente de esa política de seguridad de Bogotá Camina Seguro. Securitización, teatralización y espectáculos sobre la seguridad. 2, concebir los pobres como fuentes de amenaza a la seguridad y el orden en Bogotá. Y 3, desarrollar políticas de paloterapia. Palo para los informales de los que hablaba la colega Kena Rivadeneira, palo para los jóvenes pobres que en Usme se quieren simplemente entrar en el circuito de la movilidad a ver si logran conseguir trabajo y lo que encuentran es la respuesta de la figura más importante de la política de seguridad exactamente para los sectores sociales marginados es palo venteado, paloterapia. Dice también exactamente la organización no gubernamental Temblores que aquí hay una desconexión entre la política de seguridad, sus estrategias y sus programas, con entender que hay un fenómeno de pobreza galopante en la ciudad de Bogotá y que eso no se resuelve a punta de bolillo, bolilloterapia. Y ahí me cae como anillo al dedo exactamente una información de Salud Data, por aquí vi al secretario de Salud. Dice, se pregunta Salud Data, ¿cómo van los índices de pobreza monetaria en Bogotá? Usme, 57,81%. Y este es reciente, esto es del 25 de abril del año 25. Ciudad Bolívar con 57,37%. Bosa con 53,18%. Rafael Uribe 49,95%. San Cristóbal 48,45%. Y Santa Fe 47,69%. Y luego yo hice un estudio interesantísimo para mostrar qué pasaba exactamente en estos sitios, exactamente en donde dice Salud Data que se presentan los mayores índices de pobreza monetaria en relación, lo correlaciono exactamente con el tema de los homicidios. Vamos a mirarlo rápidamente acá. ¿Dónde está? Y encontramos lo siguiente. En el caso de Ciudad Bolívar, que es el segundo territorio con mayor nivel de índice de pobreza monetaria,
en el caso concreto de los homicidios para el periodo reciente entre enero y junio, se aumentó 34,8%. En Rafael Uribe, vamos, Rafael Uribe tiene 49,95 de índice de pobreza monetario. ¿Y cómo exactamente se expresa en el tema de los homicidios en el periodo acumulado entre enero y junio del 25? 69% en incremento. Y luego, San Cristóbal, 48,45 de índice de pobreza monetaria. ¿Y cómo se comporta con relación al tema del homicidio? Se sube 52, exactamente 2%. ¿Eso qué significa? Lo que nosotros siempre hemos señalado, que según Temblores coincide con nosotros, en el caso de la política de seguridad no hay un reconocimiento de cómo las estructuras de la inequidad, de la desigualdad y de la pobreza explican el fenómeno del incremento del homicidio en Bogotá. Tesis central, es la tesis que yo he venido hoy a defender acá. El hecho de cómo hay una omisión deliberada por parte de la administración de Carlos Fernando Galán de no entender la necesidad de separar, diferenciar la clasificación. Los pobres y la pobreza no se resuelve a partir de la represión. Y nos están exactamente dando la razón este cuadro que acabo de señalar. Como en las 4 localidades donde se presenta el mayor número de índice de pobreza monetaria en Bogotá, se aumenta el fenómeno del homicidio. Conclusión, hay una correlación directa entre desigualdad, pobreza, inequidad, exclusión con el fenómeno del aumento del indicador y la tasa de homicidios en la ciudad de Bogotá. Vamos rápidamente y ahora voy exactamente a mirar un elemento que quiero compartir con ustedes del estudio de la organización no gubernamental Temblores. Según las cifras de la Policía Nacional, una cuarta de parte de las capturas diarias en 2025 corresponden a hurto a personas, una conducta muchas veces asociada con economías informales, empobrecimiento y falta de acceso a medios de vida digno. Bueno, si gran parte de estas capturas recaen en personas reincidentes por delitos menores y no en quienes lideran las estructuras de criminalidad, esta estrategia termina operando como una medida que puede profundizar la exclusión social de quienes se encuentran en los eslabones más bajos de las cadenas de criminalidad. Por razones de tiempo, me voy entonces a este dato que se lo quiero compartir. Es un pie de página sobre la afirmación que yo acabo de leer, que es nuevamente esto. La inequidad, la exclusión, la pobreza y la marginalidad generan condiciones de posibilidad mayores para el aumento de la violencia que se expresa en el aumento significativo de la tasa de homicidios. Y en el pie de página, y esto sería bueno que usted lo revisara, señor secretario, dice, por ejemplo, un estudio sobre reincidencia criminal se expone que, comillas, en un país con amplia cantidad de trabajadores informales, muchos de los internos se habían integrado a economías de este tipo. Cuando se habla de internos son presos que fueron detenidos por la policía, trasladados al proceso judicial y estaban efectivamente ya purgando o en el desarrollo de su proceso jurídico, pero estaban internos en una cárcel. Ellos, los internos, o sea, los presos, se habían integrado. ¿Me ayuda, presidente, por favor? Y detenemos un momentico el tiempo, por favor. Detengamos el tiempo un minutico. Sí, porque ahí empecé a notar un ruido ahí que me interrumpía. Entonces, les estaba señalando cómo este estudio es absolutamente contundente. Entonces, estos internos se habían integrado a economías de este tipo, vendiendo frutas en las calles, reciclando basura o montando pequeños negocios en el espacio público. En estos casos, los internos que formaron parte de la economía informal manifestaron haber sido permanentemente acosados por la policía con base en los amplios poderes discrecionales que se derivan de la legislación que regula la venta de productos en el espacio público. Por lo anterior, debieron abandonar sus actividades laborales y terminaron delinquiendo. Eso es lo que yo llamaría, señor secretario, y quiero compartir con usted este concepto y esa categoría que no está inscrita dentro de la política estratégica de seguridad de Bogotá Camina Segura. Hay un fenómeno de violencia social
Está debidamente expresado. Y eso no se resuelve sino con oportunidades, con derechos y con inversión social. Y de eso no existe nada dentro de la política del alcalde Carlos Fernando Galán. Por el contrario, una visión aporofóbica, desconfiar del pobre como potencial enemigo para desarrollar procesos de afectación del orden y la seguridad. Vamos rápidamente ya terminando. Vamos entonces a entrar a algo que me interesa y voy a utilizar exactamente lo que tiene que ver con el asunto de los frentes de seguridad. Frentes de seguridad. En estos momentos existen del orden de 1950 frentes de seguridad que agrupan 46.000 ciudadanos. Carlos Fernando Galán se propone elevarlo exactamente en 500 más para casi un total de 2.500. Y yo sí creo que llegó el momento de ponerle la lupa, sobre todo con todos estos acontecimientos nacionales, a lo que puede pasar con los frentes de seguridad. Así lo afirma exactamente Temblores, y es que vamos camino de repetirlas con vivir. Vamos camino de paramilitarizar la seguridad en Bogotá. Aquí hay un estudio que sería bueno que lo revisara, señor secretario de Seguridad. Este es el periódico Desde Abajo, periódico alternativo, que fue objeto, entre otras cosas, de un robo curiosísimo, sospechosísimo, hace exactamente 15 días. Y aquí hay perfectamente 30 testimonios, personería y contraloría, en donde se demuestra qué es lo que están haciendo los frentes de seguridad. Sencillamente persiguiendo a los jóvenes porque fuman marihuana. Contraviniendo, entre otras cosas, varias sentencias de la Corte Constitucional. Eso se llama fascismo. Eso se llama fascismo, señor secretario. Y ustedes lo están permitiendo. Están permitiendo que 46.000 personas en perfectamente 2.500 frentes de seguridad, entonces, sencillamente atropellen los derechos de los jóvenes a la dosis personal. O que persigan, hostilicen y matoneen a las personas con diversidades sexuales en materia de orientación sexual y también en materia de identidad de género. Y que también tengan una actitud absolutamente fascista frente, por ejemplo, al habitante de calle o frente a la persona en condiciones de exclusión y de pobreza. Termino diciendo, en los últimos 3 minutos, que la industria de la seguridad en Colombia, voy a leerlo textualmente, en abril de 2020, esto ya lo miramos, voy a traer a colación a un señor Rosenbaum, que fue el gestor de los frentes de seguridad. No fue el gestor, pues el modelo fue creado en Estados Unidos. Él es un importante criminólogo que hace un balance exactamente del modelo de los frentes de seguridad que se volvieron casi que universales. Es un poco lo que menciona exactamente este importante investigación que adelanta el periódico Desde Abajo. Y él dice una cosa que me parece importante para ponerle teoría a este tema, señor secretario, que es el señor Rosenbaum, que no está probado que este tipo de medidas, refiriéndose a los frentes de seguridad, reduzcan objetivamente la inseguridad, pero que sí despiertan intolerancia y sospecha hacia todo forastero, desencadenando prejuicios raciales y clasistas, que es lo que están haciendo exactamente los frentes de seguridad. Termino con esto. El negocio de la seguridad, el sector de la vigilancia y la seguridad privada representa en Colombia el 1,6% del Producto Interno Bruto. Genera cerca de 10,5 billones de pesos anuales y cuentan con cerca de 400.000 trabajadores directos, casi 3 veces el personal de la Policía Nacional. En solo Bogotá laboran 120.000 vigilantes privados, 40.000 por turno, mientras la policía en vigilancia no salen más de 4.000 por turno, es decir, hay 10 veces más vigilantes privados que policías. En marzo del año 24 se dio el encuentro Cumbre Extraordinario por la Seguridad en Bogotá, a la que asistieron cerca de 1.000 empresas de seguridad para conformar alianzas público-privadas. Bueno, aquí mencionan un caso que le voy a hacer exactamente el seguimiento, pido que los organismos de control, es la Asociación de Copropiedades,
y entes jurídicos vecinos del obelisco de Ciudad Salitre, ubicada al occidente de Bogotá, cuenta con su frente de seguridad local y los conjuntos residenciales del sector votan en sus asambleas si quieren pertenecer a la asociación o no. Al hacerlo, pagan una suma de dinero anualmente para obtener, entre otros servicios, un servicio de 4 hombres motorizados de alguna empresa de seguridad privada que rondan por el sector y realizan operativos de control social. Ahora sí empieza a hacer sentido esa famosa eslogan que de alguna manera repiten y cantan los sectores sociales en Colombia. Promueven el miedo para vendernos seguridad. Y esa es una de las características que efectivamente reconoce la organización no gubernamental Temblores, que existe dentro de la estructura estratégica de la política de seguridad de Bogotá Camina Segura, que por lo pronto lo que podemos decir es que en el año 24 incrementó la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, en el año 25 vamos camino a repetir ese mismo fenómeno. Muchas gracias.